Sos un hombre de comunicación. ¿Qué reflexiones te merece hoy la comunicación, los medios hegemónicos, las radios alternativas y la comunicación popular? ¿Hay chance para la comunicación popular? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo la ves? Es uno de los grandes dilemas, ¿no?, que tenemos desde hace muchos años, pero me parece que es un dilema que se presenta con mucha más potencia en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos años, en los últimos 2, 3, 4 años, 5 años, inclusive con la existencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual. A mí me parece que hay, o sea, lo que nosotros denominamos medios hegemónicos habitualmente, hay que dejar de pensarlos como medios hegemónicos solamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Me parece que el capitalismo produjo desde hace muchos años, nosotros lo vemos claramente desde hace 15, 20 años en Argentina, una reconfiguración de lo que son el sistema de empresas privadas. Entonces, los medios de comunicación es una obviedad, pero vale repetirlo, ya no podemos pensarlo solo como medios de comunicación, son empresas de comunicación. Esas empresas de comunicación, esas empresas privadas que tienen intereses, ya no son solo empresas de comunicación, pertenecen a otros entramados económicos, ¿sí? Son parte de corporaciones que tienen intereses en un montón de ramas de la economía. Y los dispositivos tecnológicos son parte de ese entramado, con lo cual uno podría decir que hay una suerte de complejo económico, mediático, tecnológico, que ya no los podemos estar separando. Y hay que pensarlos como un conjunto, como un complejo que actúa en unidad. ¿Y a qué es lo que voy? Que nosotros seguimos hablando de medios hegemónicos cuando en realidad lo que sucede es que la comunicación se transforma, ¿sí?, y empieza a pasar por un montón de otros canales. Entonces, existen los medios de comunicación alternativos, pero ¿qué es lo que es la comunicación hegemónica hoy? Es producto de ese complejo que tiene intereses económicos, que tiene dispositivos tecnológicos y que a su vez tiene medios de comunicación. Eso ocupa casi todos los ámbitos de la vida, ¿sí?, a diferencia de otros tiempos, porque nosotros hoy en general, vía televisión, vía radio, vía internet, vía dispositivo tecnológico, en una tablet, en el celular, estamos recibiendo permanentemente una cantidad de información, enorme cantidad de información y cosas que van dando vuelta. Ahí es donde se produce quizás la comunicación hegemónica y las formas de la comunicación hegemónica, ¿sí? Y entonces pensar lo alternativo, lo contrahegemónico, desde la comunicación popular, implica también discutir con esas formas hegemónicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya no está alcanzando solo con algo que sucedía hasta hace un par de años, ¿no? Hasta hace un par de años uno decía, vos tenías el medio de comunicación X, canal de televisión, diario, que te decía una cosa, y el medio de comunicación X alternativo, que te contaba la verdad o que te decía otras cosas, ¿sí? Hoy la comunicación pasa por otro entramado. Pasa, creo que, por ese complejo donde se relaciona la tecnología, los dispositivos, una cantidad de cosas. Entonces, pensar la comunicación hoy alternativa, pensar la comunicación contrahegemónica, es también pensar otras formas de relaciones entre las personas y de las personas con los sistemas de información y de comunicación, ¿sí? No solo es importante consumir o planificar otra forma de información, sino que a su vez en los formatos me parece que tienen que ir también transformándose en términos de que la comunicación hegemónica, podríamos decir, tiene
un enorme dispositivo que nos atraviesa permanentemente. O sea, hoy nosotros podríamos no estar viendo la televisión, por decir una cosa muy clásica. Vos no ves la televisión y sin embargo a más tardar en un día te enteraste de lo que pasó en el programa de Tinelli. Te pongo Tinelli porque es como una de las mega estrellas de la televisión argentina. Pero podés no estar viendo la televisión y podés no estar conectado a redes sociales y no estar escuchando la radio, y sin embargo te vas a estar enterando por el dispositivo celular por el cual tenés algunas de las cosas importantes que están pasando. Entonces, el contrahegemónico usa los medios, la misma tecnología, pero ¿qué otra cosa tiene que hacer? Por eso yo creo que el desafío para pensar una comunicación alternativa contrahegemónica no solo es la utilización de los formatos, por decirlo de alguna manera, con otra carga de información. O sea, uno puede decir, bueno, una radio que tiene un contenido y una radio que tiene otro contenido, una red social que tiene un contenido y nosotros le ponemos otro contenido, pero sí me parece que está en poder pensar en cómo uno se corre de ese dispositivo, de ese complejo que impone la reconfiguración económica de las empresas, los medios de comunicación y la tecnología, que nos abarca casi todo. ¿Sí? Me parece que ahí está la clave para pensar una comunicación alternativa contrahegemónica. ¿Por qué? Porque la forma hegemónica de la comunicación ya tiene una forma de hablar, tiempos para decir las cosas, una forma de mostrar las imágenes, una forma de decir, una forma de la música, una forma ya preseteada, que ya impone y ya construye una subjetividad. Entonces, yo entiendo, y a veces lo practico y avalo cuando muchos compañeros o compañeras dicen, por poner un ejemplo, hagamos un videito de 2 minutos, no hagamos videos largos, porque la gente no presta atención, lo cual es cierto, pero en realidad cuando nosotros también entramos en esa trama de hagamos videitos cortos, somos parte de esa forma de la comunicación que empieza a ser mucho más superficial y que empieza a perder profundidad. Con lo cual, ahí es donde yo digo que me parece que el gran desafío está en poder reflexionar sobre eso. Y haces un video largo y te lo mira. Bueno, pero en todo caso, lo que habría que pensar es que no está en los formatos, no sé si está en los formatos, ejemplo video, sino está en otro lado, me parece, la transformación de las formas de la comunicación. Yo creo que sigue habiendo como un valor muy grande, tiene que ser, pero lo que pasa es que implica una fuerte discusión política, comunicacional y hasta filosófica en las relaciones personales, en los lugares donde se establece cierta comunidad, tratar de ir por algún camino de la contracultura, pero la contracultura no pensada como elitista, ni una actitud snob ni una actitud elitista. No hay una idea de hay que generar pocos pero buenos que estén informados de otra forma, sino que es la contracultura como proyecto para poder correrse de una forma hegemónica de la comunicación. O sea, porque me parece que lo que nos pasa a nosotros es que la forma hegemónica de la comunicación viene acompañada de una forma de vida, de una forma de ser, de una forma de prestar atención, de una forma de relacionarnos con las personas. Por eso yo te hablaba de ese complejo, porque ya no es solo la información, sino que es cómo nos relacionamos con las personas, cuánto tiempo estamos dispuestos a escuchar a otra persona, o a ver un video, o a leer. Yo te podría preguntar a vos y le podría preguntar a un montón de gente, ¿cuánto hace que no se sienta a escuchar un disco de música completo? ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir? Los dispositivos van generando subjetividades. Esas subjetividades fragmentarias son un recurso que ha tenido el capitalismo de los últimos 15 o 20 años, por lo menos en los países emergentes, claramente para poder generar mayor consumo, ¿sí? Y para generar formas del consumo. Entonces, lo que digo es, los dispositivos tecnológicos y los formatos de la comunicación acompañan una construcción de la subjetividad. Y me parece que el gran desafío de la comunicación alternativa, contrahegemónica, popular, es cómo discutir o disputar esos sentidos de la subjetividad que se construyen, ¿sí? No sé si se entiende. No se entiende. No se entiende.
Y te lo voy a poner Dale. de otra manera. Tenemos mucha gente que le encanta hacer radio y cree que está haciendo comunicación popular, Sí. y que mira otras miradas, entrevista a otra gente. ¿Qué consejo le parece? ¿Qué es lo que está haciendo esa gente? No, yo no digo que no esté haciendo comunicación popular, yo digo que eso existe. Digo, a ver, existe una tensión permanente. O sea, ninguno de nosotros, digamos, lo que estamos acá, de hecho estamos grabando un video con una cámara que seguramente está hecha por alguna corporación económica internacional, en un bar y en un formato que uno pensé es un formato hegemónico. No es que uno se tiene que correr de todo, digo, es poder ponerlo en tensión. Punto número uno, poder poner en tensión eso y ponerlo como un problema a resolver. Yo creo que la gente que participa en un montón de medios de comunicaciones comunitarios, populares, hace comunicación popular, ¿sí? En algún modo. También le preguntaría, porque me lo pregunto yo, ¿cuánto tiempo de su vida le destinan a escuchar o a consumir o a leer o a mirar esos medios de comunicación alternativos? O si solo lo utilizan ahí, ¿no? Digo, porque también me parece que hay un fenómeno que es súper interesante, que es mucha gente participa de diferentes medios de comunicación, pero sus formas de la comunicación siguen siendo las hegemónicas, ¿no? Escuchando todo el tiempo. Por ejemplo, y bueno, ahí me parece que hay una tarea militante, pero es que es una tarea militante en el sentido, por eso yo sé el sentido contracultural, el sentido de quizás machacar, quizás ser terco y quizás pelear y pelear y pelear en el día a día desde otro lugar, con la posibilidad de que la gente empiece a cambiar las formas de consumir la comunicación. Quiero decir, por ejemplo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, hace, para mi gusto, el noticiero más federal de la Argentina. Todos los días hay 2 emisiones, de lunes a viernes. Va de 12 a 15 minutos. Radios de diferentes lugares del país que arman un informe sobre lo que está sucediendo generalmente en sus territorios. A veces hay temas que repercuten nacionalmente, entonces por ahí una radio de Buenos Aires comunitaria te habla de algo que sucedió en Buenos Aires, o una de Córdoba te habla de algo que todos nos enteramos de Corrientes, pero muchas veces te enterás de otras cosas. Para mí es el noticiero más federal que yo conozco, más que Radio Nacional, más que cualquiera. Pasa que los propios compañeros o compañeras de las redes comunitarias no escuchan ese noticiero. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una forma hegemónica de la comunicación. Entonces, ahí es donde yo te decía que están como para mí, como las dos claves. O sea, las dos claves en el sentido es, por un lado, entender que la comunicación o los medios de comunicación hay que pensarlos como un entramado económico, tecnológico y comunicacional. Punto número uno. No se puede pensar como una unidad separada. Eso en sí mismo es una unidad. Su forma de transmitir, su forma de hacer las cosas, los videitos de 2 minutos, todas las formas que tienen son formas que me parece que construyen una subjetividad que está íntimamente ligada a las necesidades del capitalismo. Fragmentaria, superficial, y que tenga su propio perfil, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que nosotros a veces repetimos esos formatos, por un lado, y a su vez no logramos salir de esos carriles, ¿sí? Salir de esos carriles. Yo creo que seguimos teniendo la palabra, creo que seguimos teniendo la voz, creo que seguimos recorriendo los territorios, y me parece que ese es el logro más grande que tienen los medios de comunicación alternativos populares en la Argentina, que pueden muchas veces caminar la calle. Entonces, ya no alcanza con decir Clarín miente, porque aparte, con todo este discurso, esta idea de la posverdad, que más allá del eslogan, ¿qué es lo que produce ese entramado económico, tecnológico, mediático? Pone todo en duda, te pone todo en duda, ¿no? Entonces, cualquier hecho que en algún momento de la vida se hubiera resuelto yendo a, no sé, vamos a suponer, una estadística, hoy no se resuelve de esa forma. Porque vos podías decir, el gobierno de la ciudad dice, le vamos a dar vacante a todos los chicos de las escuelas públicas que se anoten en las escuelas públicas. Entonces van 10.532 personas que no consiguieron vacante en las escuelas públicas. Y el gobierno de la ciudad te sigue repitiendo, todos los chicos tienen vacante en las escuelas públicas. Vos decís, pero hay 10.532 personas que no
tienen vacante. No lo tienen, es literal. Existen nombre y apellido, persona, carne y hueso. ¿Y qué te repiten? Nosotros le damos vacante a todos los chicos. Eso no es solo una discusión de quién tiene la verdad. Porque la voz del gobierno de la ciudad, en este caso, pero también podemos poner otros ejemplos, está avalada por una forma de la comunicación que incluye los dispositivos tecnológicos, económicos, mediáticos, etc. Entonces ya no nos alcanza con esa idea de la verdad que en un momento se saldaba. En algún momento de la vida eso se saldaba diciendo, mirá, no es así. Porque hay 10.532 personas que no tienen escuela. Y se saldaba y decía, uy, bueno, vamos a tratar de resolver esto. Hoy no lo puede saldar de esa forma. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene la comunicación popular o qué es lo que tienen los medios de comunicación populares alternativos? ¿Qué es lo que siguen teniendo la posibilidad del cara a cara, del poder discutir, del poder recorrer los territorios, los barrios? Y que ahí es donde hay que hacer el ejercicio comunicacional contracultural. Porque hablar de comunicación popular no solo es en el formato tradicional de los medios de comunicación. También la comunicación popular y alternativa se puede dar en conversaciones de 3 o 4 personas. Se entiende que se pueden dar en otras formas de recorrer los barrios y los territorios y poder intervenir en el sentido común. Que lo decía García Linera cuando estuvo en Buenos Aires el año pasado. El gran problema, o uno de los grandes problemas de los gobiernos populares, es que no ha podido intervenir el sentido común de los pueblos. No ha logrado cambiar o intervenir profundamente el sentido común de los pueblos. Lo dice el Pepe Mujica cuando te dice, es más fácil ganar una elección que cambiar la forma de pensar de un pueblo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Nosotros tenemos que trabajar en que la gente pueda cambiar su perspectiva de vida, desde dónde observa el mundo, cómo lo observa y con qué intereses los está observando, cómo incidir en ese sentido común. Lo que me parece que dejó el proceso de gobiernos populares, o que todavía sigue existiendo en algunos países de América Latina, o que existió en Argentina, en Brasil, lo que dejó como enseñanza es que no nos alcanza con decir Clarín miente, no nos alcanza con tener medios de comunicación populares, contrahegemónicos, etcétera. Porque me parece que lo que está en discusión es una forma de la comunicación que pueda construir otra subjetividad, otras relaciones entre las personas. Para mí, por ahí pasa la clave, que puede sonar muy lindo y sé que es muy difícil hacerlo en la práctica. O sea, yo te lo digo de una forma y después, cuando uno lo tiene que llevar adelante, no es tan simple. Pero me parece. Quiero hacerlo. Vos hiciste Sudaca durante 7 años, iban a los barrios. Sí. La pregunta, nosotros vamos con esta cámara a las villas miserias, sí, vamos a los barrios pobres, nos metemos con la manga y hacemos algo. ¿Es algo como hacía Sudaca con la radio? Ponele, puede ser, puede ser que sea algo así. Lo que digo es que lo que hay que lograr, o cuál es el trabajo ahí de la comunicación, es lograr que lo que ahí existe, los sujetos que participan lo puedan vivenciar y lo puedan vivir realmente como una existencia, ¿sí? No sé si me explico, digo, es algo así, pero puede existir sin una cámara y puede existir sin un micrófono, ¿sí? Pero lo que digo es que lo que hay que lograr es que nosotros en el sentido de pensándonos como comunicadoras populares, y los sujetos que participan de esa interacción puedan convencerse de que hay otra forma de la comunicación y que esa otra forma de la comunicación es real y existe. No es solo un juego de los que no queremos participar del circo mediático. Ahí, para mí, esa es la gran intervención sobre el sentido común de la sociedad. O sea, y eso es una pelea que lleva mucho tiempo. Por eso yo ponía el ejemplo del Pepe Mujica o de García Linera, porque a mí me parece que son dos personas con diferentes historias, con tradiciones de izquierda, con tradiciones ligadas a las luchas armadas, que probablemente nunca se hayan pensado en cargos ejecutivos como llegaron, que sin embargo se dan cuenta que estando en el gobierno y, entre comillas, teniendo muchísima más amplificación de su palabra, sin embargo sigue costando incidir
en el sentido común de los pueblos. Y que ese es el gran desafío de la comunicación popular, creo que en Argentina y en América Latina. Cómo poder incidir en el sentido común. Y me parece que esa forma de incidencia, por lo que uno viene viendo a lo largo de los últimos 5 o 10 años, no se va a dar solamente porque haya más existencia de medios de comunicación alternativos. Quiero decir, esa incidencia no se va a dar si tenemos un grupo Clarín, nacional y popular, o si tenemos el mejor Durán Barba del campo nacional y popular, porque lo que hay que cambiar es la forma de la comunicación que construye otra forma de la subjetividad. Me parece que ahí está como el gran desafío, y eso es en tensión. Por eso te decía, porque es muy lindo decirlo, yo parezco muy piola diciéndolo, pero después es muy difícil llevarlo a la práctica todo el tiempo cotidianamente. Es una tensión que hay que manejar, pero sí me parece que es un horizonte que uno tiene que empezar a tener en la cabeza. Pero vos, como sos un hombre de radio, fuiste mucho tiempo, ahora te voy a pedir que como cierre, son muchos los comunicadores que te escuchan. Dame 2 consejos, 2 fórmulas así, simplotas, para ir tentando en ese camino. Atrás de un micrófono, atrás de una cámara. A mí me parece que para mí hay algo que es muy importante en la comunicación popular, y yo lo hemos discutido con muchos compañeros y compañeras en diferentes lugares del país, y yo lo discuto con muchos amigos de radios comunitarias, sobre todo, que es que cuando nosotros comunicamos algo, sepamos de lo que estamos hablando. No utilicemos los medios de comunicación como una charla de café. Sepamos de lo que estamos hablando, estudiar. Para eso no hace falta ir a la universidad o hacer la carrera de periodismo. Podés si querés. Digo, estudiar en el sentido de, si vos no sabés, no sabés, y está todo bien. Pero cuando hablamos de algo, hablemos sabiendo de lo que estamos diciendo. No hablemos porque leemos una nota por la mitad en el diario y escuchamos que dijeron no sé qué cosa y ahí nos armamos una idea y decimos. Brillante, dame otro. Para mí, esa es una. La otra sí me parece, que es rompernos toda la cabeza de cómo transformar esas relaciones de la comunicación que nosotros queremos que sean contrahegemónicas o alternativas, corrernos de los dispositivos clásicos que nos están poniendo, buscar esas otras alternativas. O sea, si el mundo se tiene que expresar a partir de 140 caracteres, estamos sonados, y esa es una tarea militante, no es una tarea de, sos viejo, sos un pesado que querés hablar mucho. No, pero hay cosas que tienen una profundidad, y cuando digo que tienen una profundidad, no solo la tienen en la comunicación, la tienen en la vida. La tienen en la vida, o sea, yo no quiero una vida superficial. O sea, como no quiero una vida superficial, tampoco quiero una comunicación superficial. Bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Porque, la contracara es, si yo te hablo 15 minutos frente al micrófono, soy un denso, ni yo mismo me escucharía. Hay que buscarle la vuelta. Pero lo que digo es, hay que pensar que hay que tratar de tener profundidad en los conceptos y apuntar a esa profundidad en los sujetos. O sea, me parece que ese es el otro camino de la comunicación alternativa, y que probablemente sea por los carriles tradicionales y también sea por los carriles no tradicionales. Probablemente sea, como te decía hace un rato, sea en un micrófono en una radio, frente a una cámara para hacer un video de YouTube, pero también sea conversando en una plaza con la gente o en un club. Muchas gracias. Gracias a ustedes.